Bienvenidos nuevamente a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio tenemos mesas de análisis sobre temas relacionados a medios de comunicación y las distintas maneras en que impactan a nuestra sociedad. En Código Democracia el día de hoy trataremos el tema de derecho al olvido digital. Una vez que estamos en Internet, hay cierta información, ¿en qué momento se olvida? O cuando está esa información, renunciamos a esa privacidad que implica el derecho humano de todas las personas a ser olvidadas. Hay un tema que ha generado mucha controversia y es un caso resuelto con la empresa Google a nivel mundial y también en México, y ese será el tema de hoy, el derecho al olvido en el ambiente digital. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a la doctora Isabel Dávara, quien es experta en tecnologías de la información y comunicaciones. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Carlos, todo un honor. Agradezco también que esté con nosotros el doctor Oscar Guerra Ford, quien es comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bienvenido. Muchas gracias y maestro nada más. Maestro. Finalmente está con nosotros el maestro Ángel Trinidad, quien es experto en temas de transparencia y acceso a la información. Muchas gracias por estar aquí, Ángel. Al contrario, Clara, buenas tardes. Los invito a entrar en contexto con la siguiente cápsula que hemos preparado. La Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales y a los denominados derechos ARCO. Los derechos ARCO permiten que la persona pueda 1. Acceder a los datos personales que tenga cualquier persona o institución. 2. Rectificar los datos personales que considere erróneos. 3. Solicitar la cancelación de sus datos personales. 4. Oponerse a que sus datos personales sean tratados por la persona o institución que los tenga. El llamado derecho al olvido se acuñó a partir de un litigio en España que fue resuelto en última instancia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El origen fue la petición de una persona que en ejercicio de sus derechos ARCO solicitó que Google, como motor de búsqueda, eliminara la posibilidad de acceder a ciertos vínculos de Internet cuando se tecleaba su nombre y en los cuales había referencias a él. El Tribunal Europeo dio la razón al demandante. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió por vez primera en 2015 un caso sobre derecho al olvido, promovido por un particular en contra de Google México, dándole el INAI la razón al particular. El derecho al olvido tiene aspectos polémicos como si debe o no privilegiarse la protección de datos personales sobre el derecho a la información de la sociedad, si todas las personas pueden exigir el derecho al olvido o si existen excepciones, por ejemplo, respecto a personajes de la vida pública. Para situarnos en el tema de derecho al olvido digital, me gustaría, Isabel, si nos puedes platicar esta importancia o por qué es esa importancia que se le da a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como derechos ARCO. Bueno, gracias, Carlos. En primer lugar, porque los derechos ARCO son una manifestación del derecho a autodeterminación informativa o el derecho a protección de datos personales, que es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en las leyes de desarrollo que protege el INAI, el comisionado Oscar Guerra Ford, y que se refiere a que las personas físicas de las cuales la información está siendo tratada tienen derecho a controlar quién, cuándo, dónde, cómo y para qué se trata su información personal. Así brevemente, si nos remontamos a los orígenes, se puede entender un poco la importancia de este derecho porque hay mucha gente que lo une con el derecho a la intimidad cuando en realidad se tiene que unir mucho más con el derecho a la libertad y la dignidad humana. Puede tener consecuencias en la intimidad o en la privacidad, pero se tiene que unir al derecho a la libertad y la dignidad humana. Si pensamos en cómo los totalitarismos fascistas del siglo pasado, tratando información personal de las personas, se llegaba a tener ese perfil de las personas por las cuales acababan en campos de concentración, podemos entender por qué el tratamiento de información personal, porque a veces cuando hablamos de protección de datos suena como muy técnico, como que no importa, cuando en realidad estamos hablando de un derecho subjetivo fundamental, unido al individuo, ¿no? Los derechos ARCO son una manifestación y el derecho al olvido puede ser entendido como una manifestación más allá del derecho a la cancelación y a la oposición, o en Internet.
cuando la verdad es que también hay gente que está empezando a decir que es diferente al derecho a cancelación y a la oposición, porque precisamente se entronca en que estos motores de búsqueda en Internet tienen esta facultad de potenciar y de difuminar y de diseminar esa información que antes no existía, ¿no? Antes no teníamos un motor de búsqueda que solo poniendo el nombre de una persona o cualquier otra información, se une solo al nombre, pero pudiera traernos un perfil de ella, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, porque el individuo tiene que tener derecho a controlar su información personal, a decidir quién, salvo excepciones evidentemente, quién, cuándo, dónde, para qué se trata esa información personal. Diríamos, y te preguntaría, Óscar, de lo que entiendo no es que sean nuevos derechos, pero el punto de los motores de búsqueda, si podemos mencionarlo, está haciendo que sea un nuevo desafío en estos temas de privacidad o de libertad, como lo decía Isabel. Pues mira, primero, gracias por el espacio. El derecho a la protección de datos personales en México sí es más o menos reciente. Digamos, el primer parte donde se toca es en la ley de acceso, la que se crea la primera en 2002, donde hay un capítulo de lo que es información confidencial y que tiene que ver con los datos personales. Y es hasta el 2009, en agosto, cuando se reforma la Constitución, que se establece la protección de los datos personales en posesión de particulares. Primero habría que decir, porque ya muchas veces en varios foros yo lo he escuchado y con mucha razón, que el derecho al olvido en estricto sentido jurídico no existe. Es un concepto que se ha no inventado, se ha usado, que da fácilmente, bueno, pues que las gentes deben de tener el derecho en determinadas circunstancias, en todos momentos, a que determinada información, digamos, se pueda uno cancelarla, ¿sí?, o oponerse. Mucha gente dice, bueno, pues no es lo mismo cancelarse que oponerse. Tenemos primero los derechos que ya se mencionan perfectamente, que son los arcos. Uno es acceder a la información. Yo quiero saber qué información tienes tú en tus bases de datos, sea sector público, que tiene la ley específica, en la ley de acceso, o sea sector privado, qué datos tienes míos, ¿sí? Y entonces puedo acceder y que tú me des esa información, ¿sí? La otra es que al consultar esos datos yo vea que un dato que tú tienes mío está incorrecto, ¿sí?, el apellido, una cosa, y rectificar el dato. Y la otra es cancelar, o sea, que a lo mejor el dato tú lo entregaste para un fin específico, a lo mejor sacar una tarjeta de crédito en una casa comercial, pero ya no tienes esa tarjeta, puedes pedir que cancelen ese dato, que ya no aparezca en sus bases de datos o en sus registros. Y la otra es oponerse, que el dato pueda continuar, pero tú te opones a un uso determinado que se le pueda dar a ese dato, como puede ser el de que se publique la información. Y bueno, pues obviamente este asunto se ha complicado más con lo que ha sido los avances de las tecnologías de la información, principalmente el Internet, y pues los diversos buscadores tan importantes que hoy hay a nivel mundial, como ya se dijo, como Google, Yahoo, por mencionar algunos. Y termino diciendo dos cosas que creo que también son importantes. Una que hay que diferenciar es el concepto del webmaster y otra lo que es el buscador. El webmaster es el que diseña la página, sube la información, la actualiza, le da mantenimiento, etc. Y esas páginas contienen determinada información. Por ejemplo, el webmaster, que es de lo que más se solicita, digamos, para cuando se quiere cancelar, a lo mejor de un periódico, ¿sí?, de X periódico, ¿no? Y el periódico, pues ahí mete todos, digamos, sus notas que sacan en su diario. Y la otra cosa es el buscador, que es una empresa o que te da el servicio de búsqueda, y entonces tú tecleas el nombre de una persona y ella jala de todas las bases, de todos los portales que hay, la información referida a esa persona, ¿sí? Y entonces que ahí es donde la gente puede oponerse. Puede oponerse uno a que no se permite indexar esa información por el buscador, pero lo más importante es que también tiene que acudir a la página original, al webmaster, para que esa información de ahí, en dado caso, le sea bajada, porque a lo mejor tú puedes hacer que de un buscador ya no la indexen, o sea, ya no la puedan jalar, pero en otros buscadores sigue, o en la parte original, del portal original, ahí va a seguir la información. Entonces, es un asunto que, digamos, nosotros siempre que nos toca, perdón, así cuando termino, cuando unas personas, y otra podemos ver el procedimiento, consideran
que quieren cancelar o ponerse a sus datos, pues tienen que recurrir a las empresas, ver el aviso de privacidad de las empresas, ahí dice a dónde tienen que dirigir su solicitud, y si esta no es satisfecha, digamos, por la empresa, pueden recurrir al INAI. Ahora, para entrar en el tema que surgió a nivel mundial, como bien dices, del llamado derecho al olvido. Esto surge en la Unión Europea. ¿Nos puedes platicar el contexto para luego entrar al caso mexicano? Sí, claro que sí. Como bien decía aquí el comisionado Óscar Guerra, este es un tema que va muy de la mano con el avance en las tecnologías de la información. Y aquí vale la pena resaltar algo. En México llegamos tarde al debate, yo diría muy tarde al debate. De hecho, a mí me sorprende que desde 1967 en Europa se estableció una comisión de un título un poco largo, pero era algo así como una comisión para investigar los posibles efectos perjudiciales que pudiera tener el desarrollo de las tecnologías de la información en las personas, ¿no? O sea, desde 1967 ya intuían esta enorme dificultad que iba a acarrear el desarrollo de las tecnologías de la información. Por eso digo que en México llegamos tarde, porque a partir de ahí del 67, bueno, pues en Europa, como bien comentas, hubo un extraordinario desarrollo en materia de protección de datos personales, derivado en parte, por lo que bien decía la doctora Isabel Dávara, de este mal uso que se hizo en los regímenes totalitarios, particularmente en Europa, pero no exclusivamente, en materia de los ficheros, ¿no? Estos datos que estaban ahí y esta pues terrible utilización de eso. Ahora, datos siempre ha habido, datos de nosotros en todos lados, desde que nacemos, ¿no? Hay un dato ahí, está un acta de nacimiento, y a partir de ahí pues está el certificado escolar, etcétera. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que esta información se puede, digamos, publicitar de manera mucho más sencilla que antes, gracias a las tecnologías de la información. Si antes, dicen por ahí, las cosas se transmitían de boca a oreja, ¿no? Y pues sí, se podían enterar 2 o 3 personas, o quizá 5 o 6. Hoy, con un simple clic, una información, un dato, una fotografía, un comentario, está al alcance de muchas personas. Y eso, pues ahí es en donde, digamos, empiezan a complicarse las cosas, porque, de nuevo, regresamos a Europa. ¿Qué es lo que puede suceder cuando hay tanta información de nosotros en la red y tanta información, digamos, accesible a muchos? Dijo el tribunal alemán que con esta información se pueden crear perfiles de personalidad, y perfiles de personalidad hacen ciudadanos frágiles, porque son tan transparentes, ¿no?, que esto hace una ciudadanía frágil. ¿Y por qué se pueden hacer perfiles de personalidad? Pues porque si uno suma diversa información que existe en la red, ¿no?, es decir, sacar mi edad y dónde nací y qué cosas compro y a qué cines voy, etcétera, etcétera. Bueno, pues con eso pueden intuir quién es Ángel Trinidad, más allá de lo que yo pretendo o quiero que la gente sepa. Como bien decía la doctora Dávara, aquí lo más importante es la autodeterminación informativa, es hasta dónde quiero yo que los demás sepan algo de mí, ¿no? Y el eje central de esta ley que comentaba aquí el comisionado Óscar Guerra, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es el consentimiento, ¿sí? Nosotros, digamos, somos los que tenemos esta capacidad de decidir a través de nuestro consentimiento qué es lo que la demás gente puede saber. El problema es que hoy hay tanta información en la red que en muchas ocasiones, pues con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento, se transmite información que uno no quiere que esté ahí, digamos, accesible para todos. Y es en donde entra esta posibilidad, conocida particularmente en Europa y en algunos lugares de Sudamérica, como derecho al olvido, ¿no?, que en realidad ahorita que está a discusión en Europa una
unas reformas, digamos, a la reglamentación en la materia, se le está conociendo más como el derecho a la supresión, más que derecho al olvido. Ahora, Isabel, ¿nos puedes comentar las características principales de ese caso resuelto en la Unión Europea para que después del corte, Óscar, nos puedas comentar el caso mexicano? Sí, claro que sí, Clara Luz, y gracias por la invitación, que yo no fui tan grosera de no decirlo, pero muchas gracias. Sí, es un poco unido a todo lo que ya venimos diciendo, ¿no? Por el maestro Trinidad y por el comisionado Óscar Guerra, pero lo que pasó en Europa fue un señor en España se quejó de que una publicación en un periódico, que bueno, sí es nacional, pero tiene mayor presencia en un territorio específico, pero pues sí nacional, hablaba de una subasta de bienes que habían tenido que hacer la Hacienda Pública porque no había pagado. Como consecuencia de eso, él ya había resuelto esa deuda, pero cuando se metía en el buscador, en este caso se refería a Google, ¿no? Cuando se metía en Google su nombre, aparecía el enlace a esa publicación en ese periódico. Entonces eso hizo que perdiera varios contratos de trabajo, ¿no? Porque aparecía como deudor con la Hacienda Pública cuando ya era algo que estaba resuelto, ¿no? Entonces él pide dos cosas. Primero le pide a la agencia española, lo que sería el INAI en España, que baje el contenido tanto de la publicación del periódico como del buscador. De la publicación del periódico la agencia le dice que no, porque eso es una publicación lícita y en el momento en que se publicó estaba bien esa publicación, pero del buscador le dice que sí, porque realmente lo que le hace daño es que, o sea, si alguien encuentra la fuente original, por eso también han dejado de llamarlo derecho al olvido, porque no se borra nada, no se olvida nada, se llama derecho a ser desindexado o derecho a ser deslistado. Como está en inglés es un poco difícil la traducción, pero lo que quiere decir es, a mí lo que me hace daño es que cualquier persona entre en un buscador de esa categoría y de esa potencia, porque además típicamente lo que hacemos cuando vamos a buscar en internet casi siempre pasamos por el buscador, o sea, se ha convertido en una herramienta que antes no existía. Hace 15 años nadie pensaba en un buscador, ¿no? O 20, y ahora es algo inmediato, hasta existe el verbo reconocido por el diccionario de la Real Academia de googlear, ¿no? Entonces también los cargos con sus cargas, ¿no? Si tú utilizas tanto esa herramienta que además te potencia, te perfila, como decía Ángel Trinidad, ¿no? Te busca un perfil de esa persona eso es lo que te hace daño. Si ya lo encontraste en la Vanguardia, que era este periódico, ¿no? O si ya lo encuentras en Reforma, bueno, pues te has tenido que meter a la hemeroteca de Reforma y buscar hace 10 años un anuncio que venía en una parte del periódico a la derecha, y entonces ya ves que hace 10 años en Reforma aparecía, bueno, no la Reforma, era la Vanguardia, ¿no? Pero aparecía una deuda, una subasta de bienes públicos de ese señor. Entonces ya te puedes hacer una idea de que fue en ese año, pero aquí aparecía cuando ponías el nombre de ese señor que tenía una deuda con la Hacienda Pública. Entonces la agencia española le dio la razón al señor, Google recurrió ante la Audiencia Nacional, que sería nuestro Tribunal Fiscal de Justicia, ¿no?, Administrativa, y la Audiencia Nacional lo que hizo fue decir, un poco así coloquialmente, esto me queda un poco grande, no sé muy bien por dónde vamos, y planteó la cuestión prejudicial, como si fuera un amparo, algo así, al Tribunal Europeo, a decirle, hay como 4 o 5 cosas que yo no entiendo muy bien, dime qué significan conforme a la normatividad europea. Y entonces, en esas cuestiones prejudiciales, acerca de si el buscador estaba establecido o no en territorio nacional, de si tenía actividad económica, esas cosas, el Tribunal Europeo, el 13 de mayo de 2014, hizo una resolución que fue un gran hito en la protección de datos, porque le dijo a Google que sí era responsable por el tratamiento de datos, porque sí añadía algo, sí tenía poder de decisión sobre los fines y los medios del tratamiento, es decir, sí llevaba a la gente a ese perfil, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Vamos a hacer una breve pausa en Código Democracia para continuar tratando el tema de derecho al olvido en medios electrónicos, derecho al olvido digital. Regresamos en un momento más a Código Democracia. En México, 67.4% de los usuarios de Internet ocupan este recurso para obtener información. Google tiene el 69.24% del mercado de motores de búsqueda. Estamos de regreso en Código Democracia, derecho al olvido digital. Óscar, cuéntanos el caso mexicano. ¿Cómo llegó al INAI este caso del llamado derecho al olvido?
Bueno, primero lo quisiera simplemente comentar para ver cómo es de paradójica la vida. El caso de esta persona en España que acaba de comentar Isabel, pues fue finalmente el crédito más público que ha habido, la deuda más pública en el mundo, o sea, recorrió todo el mundo, o sea, lo que él no quería es que supieran su problema crediticio y finalmente pues lo supo todo el mundo, ¿no? Pero bueno, como dices, marcó un hito en ese sentido y digamos, eso creo que es lo importante. Y la otra cuestión, me acaban de comentar un caso impresionante de cómo se pueden hacer los perfiles, es una cosa muy sencilla, pero es verídica. En Estados Unidos, llegó a una casa publicidad de las cunas, de todos los, digamos, cuestiones relacionadas pues, cuando uno va a tener un bebé. Llegó a nombre de la hija, digamos, una hija que tenía 18 años, una cosa así. Y entonces el papá fue a la tienda que le mandaban la publicidad, le dijo que por favor no estuvieran mandando, que cómo obtenían y por qué él no se había dado el permiso para mandarles publicidad, etcétera, etcétera. Del caso, y que obviamente su hija tenía 18 años y no necesitaba ese tipo de productos porque finalmente, evidentemente, pues no iba a tener ningún bebé ni nada, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues dijo, bueno, pues sí, discúlpeme, fue un error aquí, que se me dieron nuestras bases de datos y que no sé qué, que tal. Pues, digamos, una semana después regresó el señor a la tienda a disculparse porque la hija sí estaba embarazada. O sea, tenía más información la tienda. ¿Y por qué? Pues se debía que obviamente, me imagino, compró un producto primero para una prueba de embarazo y después de eso pues compró algunos productos que ya tienen que ver con una persona que está embarazada. Así, digamos, se pueden hacer, un ejemplo muy sencillo, los perfiles. El caso de la resolución en México no es similar, es de una persona, no quiero decir su nombre, evidentemente, pero que estuvo ligada a la Fundación Vamos México. No era servidor público. Porque los servidores públicos tenemos una diferencia en el tratamiento de nuestros datos personales, tenemos como que una barrera menor, en la protección por la actividad que desarrollamos, que es de interés público. Pero bueno, lo que él hizo fue solicitarle también a Google que desindexara o cancelara, más bien, se oponía, digamos, a la información, porque uno tecleaba su nombre y salían muchas notas, digamos, donde pues, digamos, no se hablaba muy bien, digamos, de su trayectoria, digamos, aunque no en la política, sí relacionada con esa fundación y con el manejo de determinados recursos. Y había muchas notas en ese sentido. Nosotros dimos, eso sí, aunque dimos entrada obviamente a este tema de protección de derechos, un procedimiento de protección de derechos, y bueno, le pedimos a Google que se manifestara sobre esto, digamos, como la contraparte. El problema está aquí, lo comentábamos con Isabel ahorita, lo hemos comentado varias veces, porque creo que no llega a entenderse, o no fuimos nosotros los capaces para hacer explícita nuestra resolución, es que Google no nos respondió. En esta prepotencia, perdón, aunque ahora ya hemos tenido acercamientos con ellos, han cambiado ahí, y digamos, gente que trabajó en el IFAI, y que trabaja ahora en Google, pues ha ayudado a tener cuando menos un acercamiento en ese sentido. Y entonces, bueno, pues de lo que nosotros pudimos ver, finalmente Google en ese momento, en su acta constitutiva en México, sí tenía la función de tratamiento, digamos, de buscador, ¿sí? Como tal, y al no haberse defendido la contraparte, ¿sí?, de por qué esa información Google no estaba de acuerdo en cancelarla, y que nos hubiera permitido algo muy interesante, hacer la prueba de interés público. Yo lo he dicho, estoy casi seguro que la prueba de interés público hubiera estado por arriba de la protección de los derechos, de cancelación o oposición, y no se hubiese, digamos, dado procedimiento a esa cancelación. Pero dado que Google no se defendió, pues obviamente tuvimos que ordenar, porque eso sí, digamos, en términos jurídicos lo que se tiene que hacer, ordenar que obviamente bajara esta información. Google se amparó y estamos en ese asunto, digamos, la información sigue estando ahí, está amparado y sí, por cuestiones. Ahora hemos tenido otros recursos similares, pero el problema que tenemos, y lo digo, estamos viendo cómo hacemos el asunto, es de que Google cambió su acta constitutiva y Google México ya no tiene el buscador, ¿sí?, ¿verdad?, si no está en Google Estados Unidos. Por lo cual
pues no podemos resolver nosotros de una función que esta empresa en México hace. Aunque pues existe la empresa, paga impuestos, o sea, una serie de cuestiones, digamos, en sentido, pero que jurídicamente pues tenemos ese problema, y lo peor es que en estos casos lo que hemos tenido que resolver de ahí en adelante pues es que Google, al no operar el buscador en México, pues nos vemos imposibilitados a ordenarle. Y ese es, creo que, el gran problema o el gran reto que tiene la protección de datos personales en todos los países, que es el intercambio, podríamos decir, de datos a nivel internacional. Y eso solo se puede regular con determinados acuerdos internacionales, que en el caso europeo, pues como lo decía muy bien Ángel, pues que ya llevan tiempo en este asunto y que han avanzado, y cómo trabaja la Unión Europea, y en estos temas pues han sido muy sensibles, y sí tienen, estos acuerdos entre ellos. Pero, por ejemplo, la visión que tiene Estados Unidos es totalmente distinta a la visión europea, porque Estados Unidos lo que le da pues mayor peso en el tratamiento de datos, y bueno, en muchos temas, pero en este caso, este tema, pues es el asunto de la seguridad nacional. En este tipo de cuestiones, por ejemplo, ellos piden muchos datos, no me acuerdo el número, no sé si saben, pero muchos datos para la compra de un boleto de avión, para, cuando la gente va a volar a Estados Unidos, ¿sí? A diferencia de Europa, donde son mucho menos. México está ahorita modificando esta cuestión para pedir más datos, en términos de pues, tener la seguridad de quién está ingresando a tus fronteras y a tu país. Pero sí va a tener que nacer, pues acuerdos internacionales. Hay diferentes foros, rondas, etcétera, en ese sentido, pero hay que avanzar. Fue el mismo problema que se enfrentó la Unión Europea cuando dijeron que el buscador estaba en Pasadena, que fue. No, creo que uno está en Alaska, uno está en Alaska. Ahora, podríamos decir que estamos en un derecho en construcción. Entonces no hay una respuesta verdadera o falsa, porque todo depende de cómo evolucione. Hay uno de los temas que se han sacado más a polémica, es si este derecho llamado al olvido está quebrantando o estaría quebrantando el derecho a la información o incluso la verdad histórica. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Ángel? Sí, de hecho, yo creo que ese es el punto central de la discusión. Tiene que ver en este equilibrio que se debe de buscar entre transparencia y acceso a la información y, este tema de libertad de expresión versus la protección de datos personales o el derecho al olvido, ¿no? Porque en este caso, como bien lo mencionaba aquí el comisionado Guerra, pues tiene que ver con un asunto o al menos parecería, de interés público, ¿no? De una fundación que manejó muchos recursos, en fin, que tuvo ciertas implicaciones políticas, etcétera, etcétera, y ahí pues entra, en colisión estos dos derechos: acceso a la información, libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, versus el derecho al olvido o derecho a la protección de datos personales. ¿Qué es lo que procede desde mi punto de vista muy particular? Bueno, pues hay que hacer un análisis caso por caso. Por un lado, como bien dices tú, este es un derecho que sigue en construcción, no solo en México, sino en Europa. Como les comentaba hace un momento, allá ahorita hay una propuesta de nueva reglamentación que se hizo desde 2012, que fue aprobada, entre comillas, por el Parlamento Europeo apenas en mayo de 2015, o sea, está reciente, pero ahora falta la aprobación final, y en esa nueva reglamentación se habla de esta posibilidad del derecho al olvido, es decir, están tratando de encontrar un punto de equilibrio, y allá han tenido como parámetros o como referencia para esta discusión pues situaciones que tienen que ver, como el caso de España y algunos otros, en Alemania y en Italia, o de este lado del continente, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, en donde se les ha pedido a algunos medios, particularmente en Italia se emitieron algunas resoluciones que acabaron diciendo más o menos que los medios de comunicación, por ejemplo, tendrían que estar muy atentos para
actualizar cierta información que se hubiese publicado en algún momento y que hubiese sido cierta, pero que con el paso del tiempo esa información perdió pues actualidad, veracidad o interés público. Y esto, pues por supuesto, hay muchos medios que se oponen a esta situación porque lo piensan, y yo coincido, como una carga excesiva. Yo me imagino aquí a un medio tener que estar revisando si una nota que publicó de un delincuente hace 10 años y que hoy, si se mete uno a la hemeroteca virtual o digital, encuentra uno la nota, si la tendría que actualizar y decir, bueno, esa persona, pues después de 10 años resultó que ya cumplió su condena, etcétera, etcétera. Pudiera ser una carga excesiva. Y eso va muy de la mano con los principios que rigen la materia de protección de datos personales. Hay varios principios, voy a mencionar nada más uno de ellos que tiene, creo que, mucha relevancia para el tema, y es la calidad de los datos. Lo que se pretende es que todos los datos que estén de nosotros, que se traten de nosotros, que se utilicen de nosotros, tengan calidad, es decir, que sean veraces, que estén actualizados, que estén completos, digamos. Y eso va muy de la mano con la temporalidad, ¿no? Es decir, pues sí, un dato, algo que yo pude haber hecho en la juventud y que a lo mejor hoy no quisiera que estuviera, que fuera público, pues ya no es un dato veraz, digamos. Si se mantiene algo que hice hace 10 o 15 años, no necesariamente es veraz. Eso se tiene que bajar, no se tiene que bajar. Particularmente los periódicos, que pues hay muchas notas que a lo mejor dentro de 10 años van a ser cuestionadas. Hoy, para no ir más lejos, hay un medio de comunicación nacional que publica una foto de dos jóvenes desnudos que fueron, y les pone nombre y apellido, que fueron detenidos por una comunidad porque pues eran asaltantes, ¿no? Bueno, pues esa foto ahí está, se les ve la cara, están los nombres, existe la libertad de prensa para decir eso. Además es un llamado, digamos, a la comunidad. ¿Qué va a pasar el día de mañana si resulta que estos chicos en realidad no eran asaltantes? ¿Qué se va a hacer con esa foto? ¿Se va a tener que bajar o no? ¿Va a tener que hacer una aclaración el medio de comunicación o no? Entonces, en ese sentido, creo que no se pueden hacer declaraciones generales, ¿no? Se tiene que uno ceñir a ciertos principios y analizar caso por caso. Ahora, yo tuve la oportunidad de leer la resolución del INAI, y con estas reflexiones, pues finalmente es caso a caso. Pero sí se ve que hay un seguimiento a lo resuelto por el Tribunal Europeo. La pregunta es, ¿el caso europeo es un caso aplicable a América Latina, aplicable a México, dada nuestra realidad histórica, o no? Sí, yo digo que sí, porque sí entiendo lo que decía Ángel y coincido que hemos llegado tarde, pero hemos llegado muy bien. O sea, se puede llegar tarde y mal. Nosotros hemos llegado, si quieres, tarde, pero hemos aprendido de toda la legislación internacional, es más, la legislación mexicana para particulares, para el sector público todavía está en marcha, pero para particulares está más avanzada que el reglamento europeo que está en marcha. ¿Por qué? Porque hemos tomado, por ejemplo, en temas de cloud computing, ¿no?, de computación en la nube, toca ya temas que en Europa han ido viendo y nosotros hemos tomado la experiencia y lo hemos adelantado. Entonces, por supuesto que sí, porque son los mismos problemas. O sea, nos estábamos centrando en Google porque es lo que todos conocen, pero a mí me parece que hay una resolución del INAI que casi nadie cita cuando hablan de derecho al olvido o del derecho a desindexarse o como sea, sobre búho legal. Esa es una resolución claramente sobre derecho al olvido, en el que alguien se mete en un buscador que se refiere a temas de litigio o de situación, ¿no?, en juicios, mete su nombre y sale. Y hay una resolución del INAI con ya multa y sancionada diciendo por qué el nombre de esa señora estaba en ese buscador. Es decir, no solo son los buscadores más comerciales que conocemos, sino algo que hace que te saca ese perfil de una persona que de otra manera no llegarías en Internet, déjame ¿no? tomar ese caso de búho legal, porque es un caso que está en la resolución del INAI, en el cual esta empresa o este grupo de personas toma información de los tribunales que es pública, o sea, no está filtrándose o haciendo espionaje o algo así, sino toma información pública, la compila y la pone a disposición. Visto desde el punto de vista del derecho a la información, pareciera que es algo bueno y positivo, Oscar.
Bueno, qué bueno que tocan estos casos. Es lo que se le llaman las famosas listas negras, que una persona, una empresa, alguien va a pedir trabajo, entonces te creas un nombre, y entonces ven que esa persona a lo mejor hace 3 años le mandó una empresa por X o Y razón, etcétera, etcétera, y entonces dicen, no, pues es gente problemática, tal, y no. ¿Qué estamos, digamos, trabajando en ese sentido? En la ley federal que está por aprobarse, porque tenemos la ley general, falta la ley federal de transparencia. En las obligaciones de oficio sí vienen estos boletines, sí que hay que publicar, pero el criterio que estamos utilizando es que sea en un formato que no permite indexarlos. O sea, que cuando tú tecleas no va a salir. O sea, ahí se privilegiaría el derecho de privacidad. Sí, está la información, porque finalmente pues hay que ver la actuación de los jueces, etcétera, etcétera, el debido proceso, todo este tipo de cuestiones, con las sentencias, etcétera, pero, digamos, está la parte pública, pero está la parte también de proteger, digamos, el derecho a través de que no se va a poder indexar en ningún buscador. No se puede indexar, pero yo la podría transcribir y hacer mi base de datos. No, bueno, si te vas una por una, sí, bueno, sí. Bueno, no, nada más para ponerlo en contexto. Pero sí es un poco complicado, ¿eh? Sí esa es una distinción bien interesante, y es, una cosa es que algo sea público. Exacto. Y otra cosa es publicitarlo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, las sentencias, y hay una serie de cosas que son públicas por obligación legal, ¿no? Es necesario saber a quién sentenciaron, y etcétera, etcétera. Los procesos, es más, toma uno los boletines judiciales cuando uno litigaba, pues vas y ahí están los nombres, los números y todo. Aquí la cuestión es que eso no se difunda con enorme facilidad en la red como puede suceder ahorita. Ahora, tenemos que hacer para efectos de las partes. Pausa, pero me gustaría retomar este tema sobre la indexación, porque de lo que estoy entendiendo, el punto no es la compilación en la base de datos, sino la facilidad que las máquinas o las plataformas tecnológicas lo integran. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Derecho al Olvido Digital. Bing tiene el 12.26% del mercado de motores de búsqueda y Yahoo el 9.19%. El 39.6% de los usuarios de Internet en México ocupan este recurso para acceder a redes sociales. Regresamos a Código Democracia, Derecho al Olvido Digital. Isabel, ¿tenías una reacción? No, yo también no hay que dejar la impresión, espero que no, que los buscadores son malos. Nos facilitan muchísimas cosas en la vida. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el INAI, lo que se llama la Plataforma Nacional, no quiero meterme más, pero donde va a estar toda la información de oficio que debe ser pública. Pues va a tener un buscador y eso va a permitir a la gente pues no echarse dependencia por dependencia o fracción por fracción, sino a través de pues, una palabra que la busquen. Entonces, los buscadores tienen muchísimas ventajas y también, digamos, yo me voy a decir dos cosas, porque también se me queda la idea de como que las personas dicen, no, bueno, pues como Google ya tiene su buscador allá y los del INAI no pueden hacer nada. Quiero decir que nosotros más o menos cada 2 semanas resolvemos alrededor de 10 o 12 casos de sanciones. O sea, nosotros podemos sancionar por ley a las empresas que incumplen. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los casos que más tenemos? Son el sector financiero. Los bancos, el sector financiero. El otro que tenemos ahora es teléfonos, aunque ha disminuido ya la parte, digamos, de las telefónicas. Se han hecho algunos convenios con ellos, porque nosotros lo que queremos es tener una cuestión preventiva. No por estar multando, sino para proteger al ciudadano, que es lo que, digamos, se da. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos de escuelas que hemos resuelto, donde información de niños o niñas, y aparte este es un sector mucho más vulnerable, que debe ser mucho más protegido, pues, digamos, también hemos sancionado, digamos, a las empresas. Son sanciones importantes, fuertes, que deben estar en relación a la capacidad económica. Por ejemplo, hoy acabamos de firmar un convenio con el SAT, donde vamos a tener acceso a las declaraciones fiscales de las empresas para poder calcular, digamos, su capacidad económica, porque antes pues lo hacíamos ahí con un método que hicimos, número de empleados, etcétera, o las que cotizaban en bolsa, pues no tenemos problema, porque ahí estaba la información. Entonces, para que no se quede la gente de que dice, bueno, pues no puedo hacer nada, digamos, ahí puede defender. Estamos trabajando con las empresas principalmente para tener la parte, digamos, preventiva en ese sentido. Creo que México, digamos, está bien, digamos, y más si lo comparamos con la región. Solo el caso de Uruguay, digamos, en ese caso,
vamos bien. Tenemos ahora la oportunidad de que va a haber una ley general de protección de datos en posesión de sujetos obligados, o sea, de dependencias públicas, y también está la posibilidad de revisar y actualizar nuestra ley de datos personales en posesión de particulares, que es buena, pero pues hay cosas, digamos, a nivel internacional, digamos, de mejores prácticas que se han dado. Y la última, estamos platicando con Yahoo y con todos ellos para tener políticas de autorregulación. Y ellos ya tienen algunas políticas, digamos, de privacidad de información, por ejemplo, pues obviamente todo lo que tiene que ver con imágenes o abusos sexuales de menores, eso, digamos, finalmente no es indexado. Entonces queremos, digamos, aumentar este tipo de cuestiones, que las empresas se autorregulen a sí mismas para beneficio de los ciudadanos. Ahora, hay casos límite, y quiero retomar algo que había dicho Ángel. Ejemplo, cuando en el sexenio del presidente Felipe Calderón salían todos anuncios de publicidad gubernamental diciendo que si el pozolero era presunto responsable, pero hay un caso que llama la atención, que es el Michoacanazo. En el Michoacanazo vendieron públicamente, con información aparentemente oficial, que un sinnúmero de servidores públicos de Michoacán estaban vinculados al crimen organizado, fueron privados de su libertad. Años después, todos fueron absueltos. Si yo hoy quizá googleo a alguno de ellos, o googleo como se diga, sí, probablemente me aparece cuál es el derecho de estas personas que fueron señaladas, históricamente sí fueron señaladas, pero también es cierto que fueron absueltas. ¿Dónde queda o cuál es el equilibrio, cuál es el mecanismo para proteger, en ese caso, el honor de estas personas, el principio de presunción de inocencia, sin borrar el pasado? ¿O no hay remedio? ¿O ya es así, aquí nos tocó vivir? No, bueno, es que el caso que estás poniendo es una de las grandes excepciones o de ponderación. O sea, lo primero que hay que entender y repetir muchas veces es que este derecho al olvido se basa en desindexar el nombre y apellido de una persona respecto de una fuente original. No se pierde la fuente original y solo es respecto al nombre y apellido. Es decir, si tú lo buscas por otras consideraciones, como por ejemplo el Michoacanazo, te saldrá, ¿no? Solo es desindexar, es algo que el titular tiene que pedir, esas personas tienen que pedir, tienen que solicitar, y entonces se entra en una ponderación de bienes en conflicto. Entonces, en ese sentido, en el ejemplo que estás poniendo, la verdad es que no solo es que es una cuestión histórica, es que eran servidores públicos. Y entonces, cuando hay una función pública, la verdad es que el derecho al olvido, el mal llamado derecho al olvido, es muy difícil de defender. Uno puede decir, bueno, es que ya hay que entrar en otras consideraciones, esa información ya no es adecuada, no es proporcional, no es veraz. Bueno, entonces por eso lo que se dice es que cuando tú ejerces el derecho al olvido ante la autoridad tienes que decirle, uno, ¿por qué ante quién lo estás ejerciendo? Dos, ¿sobre qué direcciones, sobre qué URLs en concreto la estás diciendo? O sea, esta y esta, ¿no? ¿Y por qué te afecta? Ese tercer parámetro está un poco en consideración porque puede no afectarte, pero querer decir que lo quieres quitar y es tu derecho fundamental. Pero digamos, Isabel, superada la indexación, ya, me quitaron ahí, ya le señalé. Pero pues yo soy inocente, era una servidora pública cuyo umbral de protección es menor, pero fui absuelta. Bueno, la idea no, es que pero también está la absolución también la noticia de que está absuelta. Generalmente es chiquita. Está la noticia de que, pues disculpe, perdón, usted no era el otro. Exacto, ¿sí? Y además sabes que han surgido nuevas profesiones, porque igual que surgió el buscador, como decíamos, el concepto de buscador no existía en el mundo físico, sí, bueno, las páginas blancas, pero no es lo mismo, no tiene la misma potencia. Entonces, igual que ha surgido el concepto de buscador, que nadie sabemos vivir sin él casi, exigen estas nuevas profesiones que empiezan a hablar de la reputación en línea, porque lo que tú estás pidiendo es eso, es la reputación, es como, miren, sin irnos a casos exagerados de servidores públicos, que todo el mundo, es que hoy en día está más que probado que los que buscan empleo, los que están contratando, tu currículum lo miran así, pero lo primero que hacen es googlearte. Sí. Y entonces, si subiste a Facebook unas fotos haciéndote el chistoso, si subiste hace 1000 años, y eso no te define, pero se quedó en la memoria caché de Google, se quedó por siglos. O sea, hay mucha gente que dice, gracias a Dios que mi adolescencia la viví cuando no existía Google.
¿no? Porque todos habríamos hecho alguna tontería y ese es el problema, que no se borra, que se queda ahí. Entonces se toman decisiones con base en esas cosas que además son las que normalmente tienen más búsquedas. Entonces, como tienen más búsquedas, son las que se posicionan arriba, por lo que estás diciendo. Mucha gente busca cuando te han metido a la cárcel, pero muy poca gente busca cuando te declararon inocente. Entonces, por eso el buscador te posiciona en la primera noticia y hasta la 15ª, que nadie lee, sale que eras inocente. Entonces, salen estas profesiones, por ejemplo, la de SEO, que significa que especialista en optimización de los buscadores, ¿no? En que te empieza a generar, te dice, lo primero que tienes que hacer es generar contenido positivo. Y te dices, qué chistoso, ¿cómo lo genero si yo no hago nada en la vida pública? O sea, estos señores que tienen cargo, pues perfecto, saben todo el día noticias sobre ellos y se van posicionando. Pero los demás que no los tenemos, ¿cómo haces noticias que maten a las otras? Es muy difícil, es muy difícil. Ahora déjenme ponerles otro caso, si ustedes quieren límite. Está bien, fui condenada por un ilícito, pero purgué mi condena y en México se establece que no es un tema punitivo, es un tema de readaptación social. Se asume que ya que salí de purgando mi condena, pues ya estoy readaptada. Y sin embargo, sigue apareciendo todo esto. Sí, ahí, bueno, eso tiene mucho que ver exactamente con la reinserción social, ¿no? Y la función del derecho, al final del día, una de las, yo diría, cuestiones básicas del derecho en general, no del derecho al olvido, de las normas, es que haya que se garantice la convivencia social. Y para que haya convivencia social, pues tiene que existir esta posibilidad de socializar. Somos hombres sociables por naturaleza, dicen algunos teóricos, y pues si llega a haber este tipo de información, eso va a evitar o va a retardar mi reinserción en la sociedad. Ese es uno de los argumentos precisamente para que funcione, digamos, este derecho al olvido. Y ha habido muchos casos. Hay uno muy viejo en Alemania, si no me equivoco, del 73 o 74, de un delincuente que en efecto fue condenado en 1970, y en 1973 o 74 se intentó hacer un documental. O sea, ya no era ni siquiera subir una nota al periódico, sino hacer un documental, y este delincuente desde esa época se opuso, digamos, a que se hiciera el documental, porque dijo, hombre, a mí ya me condenaron, yo ya estoy cumpliendo mi condena, ¿por qué me vas a revictimizar? ¿No? Yo ya estoy, ¿no? Claro, ¿no? Yo ya estoy pagando mi deuda con la sociedad. Entonces, ahí yo regresaría, pues tendría que ser caso por caso. Porque en algunas situaciones, por ejemplo, yo pensaría en lo personal que delincuentes, violadores o pederastas o eso, pues perdón, pero el sello no se les debería de quitar jamás, ¿no? Debería prevalecer el derecho a la claro, información. yo sí quisiera saber quién es esa persona e incluso dónde vive, ¿no? Si yo llegara a tener hijos pequeños, pues saber que hay alguien que fue pederasta, pero y que vive a 2 o 3 cuadras de mi casa. Insisto, esa es una opinión personal, pero sí volvemos a esta situación de que se tendría que analizar caso por caso, y la relevancia, dicen muchos autores y muchos académicos, la relevancia o la pertinencia de que esa información permanezca viva, permanezca en la red o no. Ya no es relevante, ya no es pertinente, ya no le es útil a la sociedad. Es decir, todo eso versus el morbo, ¿no? Cuando hay simple y sencillo morbo, pues en realidad no tendría por qué no estar tiene ahí. protección. Oscar, No, a esto que decía Ángel, por eso es caso. Esta gente puede ir al INAI y pedir su protección de derechos y analizar y ponderar, digamos, este tipo de cuestiones. Y también dependiendo de si es o no servidor público, y también dependiendo del tipo de delito, a lo mejor, en ese sentido. Por ejemplo, ahora que se mencionaba esto, en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, la gente que ha sido acusada y después sale por haber sido violador o pederasta, en su casa tiene que poner un letrero hacia afuera diciendo que él fue, digamos, alguna vez acusado o que ya salió, para toda su vida, hasta que se muera. Así las cosas. Creo, es a la Tennessee, ¿no? O sea, son otras concepciones en ese sentido, y por eso es muy importante, pues, que se valore, digamos, los diversos casos. Ahora, no todos van a caer al INAI, ellos tienen que primero solicitarlo a la empresa o etcétera, digamos, que tiene, digamos, la información en ese sentido, y si, digamos, no es atendida su solicitud de forma satisfactoria para él,
Nosotros entramos a analizar el caso, no forzosamente que le vamos a dar la razón. Analizamos, hacemos esta ponderación de derechos, vemos las circunstancias, las situaciones y pues obviamente ordenamos ya lo que, digamos, el Pleno, que somos 7, defina en ese sentido. Bueno, pues nos estamos acercando a la recta final de nuestro programa. Me gustaría, si podemos, cada uno de ustedes nos pueden regalar unas breves conclusiones. Isabel, por favor. Bueno, a mí me gustaría decir que el debate siempre es bueno, que lo que ha hecho esta resolución del INAI, un par de ellas que tienen en ese sentido, y por supuesto la del Tribunal Europeo, pero la del INAI, sobre todo en nuestra región, porque es pionera en nuestra región, y más teniendo en cuenta que el INAI lleva poco tiempo teniendo potestad sobre las empresas, ¿no? Que es sobre el sector público, sí, desde el 2002, pero sobre las empresas la ley entró en vigor en 2010, ¿no? Entonces, es un hito. A mí personalmente me parece que nos pone a primer nivel, somos como referencia, como una resolución de derecho al olvido. Me parece que es una manifestación más allá del tradicional derecho a protección de datos, que tiene que ver con estas herramientas de nuevas tecnologías, bueno, ni nuevas, ¿no? Pero estas tecnologías de información que aplicadas al tratamiento de información personal, como decía Ángel, siempre ha habido tratamiento de datos, pero claro, cuando le metes esta herramienta con esta potencialidad, pues lo que hace es que hoy en día te crees una idea sobre una persona ya solo con googlearla. O sea, yo literalmente, cuando me iban a presentar a mi esposo, le googleé, ¿no? Cuando, pues sí, pero pasó la prueba. No, bueno, pues por lo menos me pasó la prueba. Pero eso para bien, pero cuando vemos luego casos, sin llegar a dramatizar, pero casos de acoso escolar, de sitios web en los que niños son absolutamente acosados y acaban suicidándose literalmente por el tratamiento de información personal, por lo que se dice, por esta parte que se magnifica. Yo coincido con el comisionado, los buscadores no es que sean buenos, es que son esenciales. Vuelvo a lo mismo, yo no sé vivir sin el buscador, pero los cargos con sus cargas. Si tú vas a llevar a cabo una acción de decisión sobre el tratamiento de datos personales, si vas a hacer un perfil, si vas a amalgamar, en caso de que lo hagas, pues debes tener una cierta... La prueba es que desde la resolución del Tribunal Europeo, hace un año y pico, digo, ahora no tengo las cifras así, pero hay más de 500.000 peticiones, que son 1,5 millones de URLs. Es decir, hay gente que está diciendo, ya, quítame de ahí. ¿Por qué? Porque lo primero que hace mi empleador cuando va a contratarme es googlearme. Porque lo primero que hace una cita cuando va a quedar conmigo es googlearme. Porque lo primero que hace mi amiga o mi amigo es googlearme. O mi papá. Entonces, esa es la parte en la que va definida, ¿no? Bueno, unas brevísimas conclusiones, Ángel, por favor. Pues mira, ya sé que estamos cortos de tiempo, yo simplemente diría que la tecnología per se no es mala. Lo que tenemos que aprender, tanto autoridades en este caso como los usuarios de las redes y los medios de comunicación, es que tenemos que encontrar el punto medio, el punto de equilibrio para que el desarrollo de la sociedad, pues digamos, se mantenga dentro de un cauce sano. Muchas gracias, Ángel. Óscar, por favor. Yo terminaría invitando a la gente a que ella sea la primera en proteger su información personal. No podemos seguir, digamos, ver todas estas cuestiones. Yo los invitaría a que entren al portal del INAI. Hay diversos tips, por ejemplo, de cómo cuidar tu información en un teléfono celular, de cómo, digamos, publicar tu información en las redes sociales, que con las empresas, el aviso de privacidad, digamos, como las reglas básicas que tú debes de tener, digamos, para el cuidado de tu información. Yo creo que esa es la parte fundamental, digamos, que nos puede permitir prevenir este tipo de cosas. Y que si finalmente ellos detectan un mal uso de la información que ellos hayan dado, tanto a una autoridad pública o a una empresa privada, que recurran al INAI, digamos, para eso. Nosotros tenemos un centro de atención telefónica o personal, donde la gente, digamos, puede recurrir y la podemos orientar en todos estos. Estamos trabajando con escuelas, etcétera. Acabamos de lograr que en los libros de texto de primaria se meta información sobre cómo proteger sus datos. Hay mucho que por hacer, pero creo que también llevamos un avance importante. Muchas gracias. Agradezco mucho a nuestros invitados del día de hoy. Gracias, Isabel. Gracias, Óscar. Y muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y nos veremos la próxima semana. Gracias.